Hola amigos y amigas, yo soy Pedro Peñalosa, director general del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. El día de hoy, en esta cápsula de nuestro instituto, pretendemos hacer algunos breves comentarios, pero esperemos que sean muy pedagógicos en torno a un tema que ha estado en la coyuntura presente, que es el tema del neoliberalismo. En primer lugar, hay que decir que el neoliberalismo es una fase, una característica del capitalismo. ¿Cuándo empieza esta fase? Bueno, esta fase la podemos ubicar en términos generales. De 1930 a 1970 empiezan a emerger rasgos del neoliberalismo y la pregunta que se harán ustedes es ¿por qué? ¿Por qué surge el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo surge por muchos factores. Quizá los dos principales son el fracaso de las políticas asistencialistas, del estado de bienestar, de la ausencia de una política que mejore las condiciones de vida de las personas y no solo dote de igualadores sociales a la ciudadanía, sino que afecte las condiciones estructurales. Ese es un elemento. El otro elemento es, por supuesto, el fracaso de los países llamados socialistas, que representó una gran frustración a nivel masivo en torno a la expectativa de cambiar las condiciones de vida de millones de seres humanos. Estas dos características fueron la pradera seca que permitió que las políticas económicas de esta naturaleza surtieran efecto. Es decir, el eje central del neoliberalismo es creer en el catecismo de que es el Estado un obstáculo para el desarrollo económico y por lo tanto debe ser el mercado el que oriente, el que planifique, el que determine los precios de las mercancías y en consecuencia las características que debe tener el consumo. Esto, que parecería simple, no lo es tanto, porque modificar la ecuación del papel primigenio del Estado en torno a la conducción de la economía ha hecho que nunca en la historia habíamos tenido una concentración del ingreso tan brutal como ahora. Los estudios disponibles que deben ustedes conocer o si no investigar nos indican que en esta fase del neoliberalismo que arranca en 1930, que se consolida en los 80s con el pacto de Reagan-Thatcher, logró que esta masa de ricos, que cada día se hizo más reducida, se apropiara de la mayor riqueza concentrada en el Producto Interno Bruto. El tercer asunto que me gustaría comentar con ustedes en esta ocasión es que esta fase del neoliberalismo está inserta en las coordenadas del capitalismo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo ha tenido evoluciones diversas, algunas cíclicas, algunas estacionales, en torno a cómo acumular capital. En este caso estamos en presencia de la fase del capitalismo financiero, que quiere decir en buen castellano la dictadura del capital financiero. De esto solamente me gustaría decir algún apunte. El volumen de ganancias que tiene el sistema bancario internacional es una cifra impresionante que supera cualquier imaginación en términos económicos. En México, por ejemplo, la banca recientemente, para actualizar esto, en enero, en el corte de enero de este 2019, obtuvo de ganancias netas 16,000 millones. Es decir, en enero reciente, en la época ya de López Obrador, obtuvo esta cantidad. ¿Qué significa 16,000 millones? Pues una gran parte del presupuesto de salud, una gran parte de la política destinada al bienestar. De tal manera que cuando hablamos de ganancia neta del sistema financiero, de acuerdo a la Comisión Nacional de Valores, estamos diciendo que el sistema financiero, es decir, la totalidad de los bancos, aumentaron en 24% sus ganancias en relación a enero del año pasado.
Esta explicación vernácula, es decir, lo que está pasando en México, lo comparamos en el mundo porque el sistema financiero ha logrado someter a países y a regiones. Hoy por hoy, el capitalismo financiero ha logrado que los países midan su Producto Interno Bruto, sus salarios y su crecimiento a partir de sus dictados. Ningún país puede asumir una posición distinta a lo que le dictan los sistemas financieros en el mundo. Por eso, un tema que es colateral, pero que es importante para la reflexión, es que ahora se habla con facilidad e irresponsabilidad de que México es un país soberano. Bueno, quiero decir que es una mentira. La soberanía ya no existe. La soberanía la miden los sistemas financieros, las agencias financieras internacionales. Nos dicen cuánto crecer, qué salario tenemos que plantear como tope. Es decir, esta idea absurda, esta idea idílica de capitalismo local, de capitalismo vernáculo, es imposible en condiciones en donde el capitalismo financiero se ha convertido en el instrumento que marca la pauta para el desarrollo y para el crecimiento. Aspectos que hay que precisar que no son iguales. El crecimiento económico es la modificación del PIB y el desarrollo y la distribución de la riqueza. En síntesis, neoliberalismo es simplemente una fase del capitalismo que garantiza la acumulación capitalista en pequeñas manos y que logra que triunfe la ideología que Thatcher dijo. Thatcher dijo algo, una frase sensacional. Dijo, la economía es el método para modificar el alma. Esta frase de Thatcher sintetiza lo que hoy vivimos. Es la economía capitalista en su fase neoliberal, en las coordenadas del capitalismo financiero, lo que determina hoy que vivamos en un mundo donde el 1% de la población se apropia de la mayoría de la riqueza de los habitantes de la Tierra. ¿Hay salidas? Sí hay salidas. Por supuesto que hay salidas. Citando a Gramsci, habría que decir que una vez que las masas tengan conciencia de su fuerza, van a evitar que esta minoría oprobiosa y grosera siga pisoteando los intereses y los derechos de quienes producimos la riqueza del mundo. Sería para nosotros un gran placer y una gran satisfacción que nos escriban, que se comuniquen con nosotros, que nos digan qué temas de interés les resultan atractivos, les resultan importantes, y por supuesto que nuestro instituto es un instituto de vanguardia, interesado en modificar conciencias, en plantear políticas públicas, en reestructurar el pensamiento dominante. Ojalá nos escriban.